Hola, estamos aquí en la utilidad de lo inútil, transmitiendo en vivo desde el Nosfer y desde el canal de la utilidad de lo inutilizado. Y como todos los jueves que hemos estado armando estos streaming, pues estamos enloquecidos con el tema. Y el tema del día de hoy es el tarot como herramienta evolutiva. Es algo, pues no sé, muy locochón, muy bonito. Es algo que nos ha traído en este momento pues una conciencia sobre cómo generar un conocimiento sobre nosotros mismos. El día de hoy tenemos presente a un gran tarotista que se llama Fernando Mejía. Bueno, ya se los estaré presentando un poco más tarde. Y pues nada, primero ya saben, hay que platicar de qué cosa es esto, por qué elegimos este tema el día de hoy. Y bueno, a grandes rasgos, creo que el tarot evolutivo es pues un evento fortuito donde podemos encontrar diferentes rasgos de personalidades que nos permitan a nosotros identificar patrones, identificar cosas. eh, Hablaremos más profundo de ello ya con Fer, que está ahorita con un rollo de conexión, pero bueno, que nos permita, desde donde yo lo puedo percibir, que nos permita encontrar respuestas que nos lleven pues al reconocimiento del camino, ¿no? A la conexión con el interior y que esa conexión con el interior nos permita pues traer al exterior o traer a la conciencia las cosas. ¿Ven? Ay, perdón si me espanto, es que traigo aquí un perrito y no quiero que haga su ladradero. Entonces, bueno, pues prácticamente es eso. Lo que a mí me interesa mostrarles del tarot, ¿no? Y bueno, platicando con Fer hace un momento en la mañana, creamos nuestras preguntas que quisiéramos compartir con ustedes, porque bien, yo creo que cada utilidad ustedes se dan cuenta que el conocimiento está ahí implícito, ¿no? En cada una de las personas que viene a este streaming, que se presta para compartir con nosotros su conocimiento. Creo que es visible, es tangible y es abierto el conocimiento en este pequeño canal o gran canal, que bueno, al final, el día de hoy, este conocimiento es todavía más fortuito, no porque los otros no lo sean, sino porque es una herramienta que nos va a permitir identificar, identificarnos e identificar qué relación podemos inclusive tener con otras cosas allá afuera, ¿no? Con otros temas, con otros conocimientos, con la vida misma, con la familia, con etc, etc, etc. Entonces, bueno, pues ya que estamos aquí, que ya llegó Fer porque andaba de parranda, bueno, pues quisiera darle las gracias a Nosfer por darnos chance de andar haciendo esto desde su canal también, a Javier Rodríguez por ayudarnos todos los streamings y por confiar en este proyecto, a Fer por estar aquí con nosotros y a todos ustedes por ver este canal y por ser parte de esto que a nosotros nos encanta y amamos. Hola Fer, ¿cómo Hola, ¿qué estás? tal? Hola, Caro. Buenas tardes. Buenas tardes a tu público. Ay, bueno, acá me conocen como Orquídea, pero no te preocupes, Muy bien, como Orquídea. tú Muy gustes. bien. Oye, pues me gustaría que nos hablaras primero un poquito de ti, porque ya no nos dio tiempo aquí de hacer toda la presentación completa, pero por favor platícanos un poquito de ti, a qué te dedicas, cómo llegaste al tarot, para introducirnos en el tema. Muy bien. Mira, pues yo soy astrólogo de profesión, pero en 1979 me inicié también en el tarot. Las dos cosas las inicié al mismo tiempo. En aquel tiempo yo hice un curso, bueno, unos 6 meses de magia ceremonial y al final se remató con el tarot. Entonces, bueno, se ven muchas cosas. La magia en aquel tiempo, pues se manejaba casi solamente la magia clásica, ¿sí? La magia conectada con la cábala, con lo que nos heredaron, lo que nos escribieron en su momento, los franceses principalmente. Desafortunadamente son los menos políticos, porque todo lo demás, tristemente, la mayoría de los autores ingleses y ya no se digan norteamericanos,
tienen una campaña de siempre en contra de Europa, ¿no? De Europa y de los conocimientos clásicos, porque es distinto. Allá las cosas son con tradición y son con disciplina. Entonces, yo comencé esto en aquel tiempo, hice este curso. A lo que más me dedico es a la astrología, es la psicología. Después me interesó mucho y el desarrollo humano, y fueron mis bases para adentrarme en todos estos temas. Siempre los he usado toda mi vida. Tengo toda la experiencia, pues, que te puedo decir ya ahora, mis prácticamente 60 años. Tengo ya 40 y tantos años de dedicarme a ello. Y el tarot, bueno, el tarot tiene una conexión implícita con la magia, ¿sí? La magia tradicional, ¿no? Eh, la magia mística, puede decirse, la magia clásica, ¿sí? Hay una magia del caos que surgió en los 50 y que ha progresado mucho, sobre todo entre los jóvenes, tristemente, porque, como su nombre lo dice, pues no requieres de disciplina, ni de sabiduría, ni de conocimientos, ¿sí? O sea, te puedes apropiar de la fuerza que tú quieras en el momento en que tú quieras, y eres libre para hacerlo. Bueno, esas cuestiones, desde luego, no existen en la realidad. En la realidad hay que tener responsabilidad, disciplina, mucho conocimiento, y sobre todo conocimiento, pues, ¿de quién? De los seres humanos, ¿no? Valga la expresión, del ser humano, ¿no? De la naturaleza humana, ¿sí? Desde el punto de vista de la psicología y desde el punto de vista del desarrollo humano. Entonces yo así llegué al tarot, lo practico, y con ello eso me ayudo a veces para que las personas que me consultan pues puedan entender en dónde están paradas, qué mensajes hay para ellos, ¿sí? Porque finalmente el tarot es una herramienta de indagación para el instante, para el momento, ¿sí? Desafortunadamente también, pues mucha gente que se dedica al tarot, pues no necesita más que saber más o menos el procedimiento técnico, y con eso se han apropiado de ello. Bueno, mira, pues peor es no avanzar en el tema del tarot, ¿sí? Que no haya que no haya una vigencia, ¿sí? Siempre es deseable que la gente estudie, que la gente conozca, que la gente se cultive. Pero bueno, pues en eso estamos. ¿Qué te parece, Orquídea? Me parece muy bien. Yo la verdad siempre he estado bien interesada en lo que tú platicas, porque desde que te conozco se me hace muy interesante cómo mezclas la historia con la astrología y cómo me cuentas el chisme histórico. Yo soy re fan de la historia a través de los planetas y estas cosas. Y luego entonces conociéndote también me acercas un poco más al tarot a partir de tus lecturas hacia mi persona, hacia mi psique, evidentemente, y cómo se va uniendo e interrelacionando todo lo que vas contando, ¿no? Entonces, yo quise hacer esta utilidad contigo porque creo que es muy valioso el conocimiento que tú posees acerca desde la historia hasta cómo el tarot nos ayuda a evolucionar nuestra conciencia, a evolucionar nuestra personalidad, a evolucionar lo que nosotros inconscientemente ya sabemos, digamos, intelectualmente, pero que no, pues que no tenemos ahí presente hasta que encendemos la luz, ¿no? Entonces me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. A mí en esta utilidad y en todas las utilidades me gusta pensar que les generamos a las personas que nos escuchan un conocimiento que les permita sentir esperanza y no solo sentirla, sino vivir en una armonía, pues no sé, que están buscando, ¿no? O que quieren o que desean. Y bueno, mira, vamos a entrar un poquito. Ves que te decía en la mañana que había una pregunta, la pregunta de los 64,000 pesos. Y lo que platicamos en la mañana, tú me decías que el conocimiento no es precisamente la clave de la conciencia, sino tomar responsabilidad sobre nuestra conciencia, ¿no? El saber cuál es mi papel
o algo así. Ahorita lo platicas más profundamente. Entonces, la pregunta que vamos a responder al final de esta utilidad es, ¿cuál es o cómo saber cuál es mi verdadero papel? ¿No? Ahí la dejo al aire, la contestamos al final, pero bueno, me gustaría empezar preguntándote, Fer, ¿qué cosa es el tarot evolutivo? ¿Para ti Sí, qué es? ese es nuestro tema, ¿verdad? El tarot evolutivo. Evolución siempre ha sido un tema muy atractivo en lo espiritual, porque se supone que el espíritu evoluciona, la carne y el ego se desarrollan, ¿sí? Pero bueno, la evolución es válida para todo, para el cuerpo y para la mente y para el espíritu, ¿sí? Pero en particular para el espíritu, ¿sí? Perdón por la pausa, le pido una disculpa a tu público, tengo mi segundo día de gripe y por eso ando en estas fachas, discúlpenme, pero bueno, No te preocupes. entonces la evolución es muy importante, ¿sí? En lo que se refiere, en todo sentido, ¿sí? Pero en particular es muy atractiva desde el punto de vista espiritual. Mucha gente ha querido sentirse especial, tocada por los dioses o por una fuerza única. Tanto en lo religioso siempre ha sido muy importante eso. ¿Sí? Sabemos que en el cristianismo siempre quienes son los sacerdotes o quienes son los representantes de Dios, pues se adjudican una cualidad, una aureola de santidad, de especial sabiduría y de bienhechora actitud ante el mundo y ante la gente, intachables frente a sus actos. Esa es esencialmente una actitud que difícilmente se puede a veces llevar en la práctica, porque nuestras vidas están hechas de carne, de sangre, de odio, de conflicto, de un pasado que es nuestra estructura, es nuestra base, de un pasado que nos asfixia, pero que también es la clave de nuestro futuro y de nuestro presente, por supuesto. Entonces, la evolución, ¿quiénes hablan primero de la evolución? Los griegos, Platón en particular. Nos interesa mucho la visión de Platón en su escuela, ¿sí? Cuando él menciona que hay que tener una gran sabiduría y una gran disciplina más bien, para alcanzar alguna forma de saber justo, honesto, ¿sí? En su escuela, luego Pitágoras también hablan de la evolución de ellos, esencialmente, y de algunas otras escuelas, ¿sí? Pitagóricas y neoplatónicas después, pues es que nosotros tomamos literalmente de ahí las cosas, ¿eh? Realmente no ha habido mucha diferencia. Aristóteles no hace mucho caso al tema, y finalmente todo eso es retomado en una línea muy distinta, bueno, a otro nivel, digamos, con la escuela teosófica en 1880 y algo. Eh, Elena Petrovna Blavatsky, Madame Blavatsky, así se hacía llamar, eh, ella crea la escuela teosófica y esa escuela realmente de ahí ha derivado casi todo lo que sabemos, tanto de cuestiones esotéricas como de astrología. Las dos cosas, todo proviene de ahí. En aquel tiempo también había un francés, Eliphas Levi, muy influyente, por supuesto que también todo le debemos a él en términos de los conceptos de Kabbalah. Y para ellos la evolución es vital, ¿no? Porque ellos ya no solamente lo adjudican a una función religiosa, sino que también existe otras vías. El mismo Eliphas Levi menciona que el tarot es una vía para la perfección, el perfeccionamiento de la mente, del cuerpo y la evolución del individuo. Lo considera como una herramienta esencial. Y Madame Blavatsky, por supuesto, le da un lugar
es extraordinariamente importante al tema de la evolución. Oye, entonces diríamos que la esencia del tarot, ¿cuál sería? Justamente, ay, salud. Gracias. Sería justamente esta cuestión de evolucionar, sería la esencia del tarot, ¿no? O la esencia sería mostrarnos cómo hacerlo. Quiero pensar, ¿no? Sí. ¿Y qué diríamos que es la evolución entonces, desde este punto de vista del tarot? La evolución simplemente nos lleva, en esencia, me interrumpí un poquito por el estornudo, nos lleva a conectarnos con Dios, con lo más importante dentro de nosotros, ¿sí? Y según los neoplatónicos y según los renacentistas, ¿sí? Como Marsilio Ficino, ya comienza el hombre a tener una autonomía para lograr por sí mismo un avance y un desarrollo. ¿Sí? La alquimia en realidad es esta vía. Y la alquimia es la alternativa de los temas religiosos que son la base siempre de cuestiones de evolución. La alquimia esencialmente. ¿Sí? Y en la alquimia es donde se apoya Eliphas Levi para hacer su libro Dogma y Ritual de Alta Magia, que es muy recomendable para quienes se intenten adentrar en estos temas esotéricos. Y entonces estamos hablando de que hay un perfeccionamiento de uno mismo, ¿sí? Y ese camino, el tarot lo sugiere en muchos sentidos, para los iniciados o los adeptos, o para quienes de una manera muy seria intentan hacer esto. Bueno, pues hay muchos libros, hay muchas corrientes, todas siempre y cuando estén ligadas a la magia clásica, ¿sí? Y, y ese perfeccionamiento del yo debe llevar a una forma de trascendencia, no necesariamente una vida después de la vida, pero la reencarnación siempre hay quienes mezclan el tarot con la reencarnación y otras cosas. No hay una relación directa, definitivamente. Sí, no la hay. Y yo creo que el tarot nos ofrece una herramienta para perfeccionarnos nosotros, con nuestros Claro. propios recursos, con nuestras propias capacidades, ¿sí? Y ese perfeccionamiento debe crear felicidad, ¿sí? Claro. Felicidad, conciencia de que lo que hacemos es cumplir con nuestro deber. ¿Cuál es nuestro deber? Pues hay muchas cosas que legal y objetivamente tenemos en la vida, ¿sí? Ser padres, ser hijos, ser hermanos, ser vecinos, ser patriotas, esos son Claro. deberes especiales, ¿sí? Cumplir con nuestro deber de enfrentar nuestros miedos, Claro. nuestros adversarios, ¿sí? Porque desafortunadamente vivimos en un mundo en donde la competencia y los adversarios existen, ¿sí? No podemos pensar que nuestros pensamientos van a ser solamente lo que, lo que haga que nuestros adversarios o la gente que compite con nosotros nos respete, ¿sí? Nos respetan porque nos hacemos respetar, ¿sí? En este sentido, puedo citar muy claramente lo que dice el Bhagavad Gita, este conocimiento milenario en el cual eh, eh, Krishna, el dios de las 10.000 personalidades, transmite su conocimiento al hombre, ¿sí? Y él ante todo le dice a Arjuna, que es a quien es su discípulo, le dice, cumple con tu deber, eres un guerrero, cumple con tu deber, ¿sí? Cualquiera que sea. Si tienes que enfrentar hasta tus mismos familiares, ¿sí? Si tus familiares se han vuelto contra ti, enfréntalos, ¿sí? No te acobardes, tú eres un guerrero, ¿sí? Oye, Esencial. y desde ahí, entonces, la evolución, lo hablábamos igual hace un momento, que la evolución, entonces, ¿en qué sentido es realmente una evolución? Si en lo moral o en lo espiritual. En este momento
pareciese que fuesen las dos, ¿no? Con lo que nos estás comentando. Y a mí me parece importante mencionarlo porque tú hacías una pregunta o me mandabas una pregunta que era si desarrollo es lo mismo evolución. Entonces, sería muy bueno tocar esta pregunta aquí, pensando justo en lo que acabas de decir de la confrontación de tus propios miedos, ¿no? Incluyendo con estas personalidades o personas que, bueno, pueden ser de cualquier forma o tener cualquier nexo con nosotros, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras sobre esta pregunta que me decías, ¿no? Si el desarrollo es lo mismo que la evolución. ¿Y por qué lo tocamos? Bueno, porque el tarot es una herramienta evolutiva. Ajá. Sí, mira, yo creo que en ese sentido hay una carta que nos puede ayudar un poco al respecto, ¿sí? Es la carta 10 del tarot, ¿sí? Es la carta que se refiere a la rueda de la fortuna, ¿sí? La rueda de la fortuna es un símbolo del ir y venir de la vida, de avanzar y caer, de evolucionar y a veces también de enlodarse, ¿sí? Uno no puede pretender que el camino de la evolución es un camino de santidad y es un camino perfecto en todo momento, ¿sí? Es un camino de aprendizaje. Entonces, el desarrollo, por supuesto que es muy necesario en la medida en que el ego, en términos psicológicos, es absolutamente necesario desarrollarlo, ¿sí? Quien no tiene un ego sólido y sano, ¿sí? Está expuesto a todos los miedos, a todas las depresiones, a todas las fallas que le presente la vida, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar conocimientos, información, experiencia, sobre todo cuando somos jóvenes, ¿verdad? Porque estamos ávidos de aprender cosas. Desafortunadamente no sabemos distinguir. Ahí en ese momento, cuando tenemos 15, 20, 25, no sabemos exactamente las implicaciones de todo eso, es decir, las responsabilidades a las cuales nos obligan esas lealtades. La palabra lealtad lo es todo. Es la base Ok, de todos los temas humanos. ¿Sí? ok, Uno tiene que saber a qué conocimiento les leal y a qué personas. claro. Y entonces aquí el desarrollo sería como, prácticamente yo lo pienso como desarrollar un cuento, ¿no? Crear una historia es un desarrollo, pero vivir la historia y ser consciente de esa historia, yo lo siento como esa es la parte en la que la evolución coexiste con nosotros. No lo sé. Yo tampoco lo sé. Como me lo, más bien lo aterrizo de esa forma, ¿no? Pero me ha sorprendido mucho lo que acabas de decir sobre el ego, porque pues yo realmente también creo que el ego es algo muy valioso en la vida humana, ¿no? Porque gracias a él no fuimos tan presas fáciles toda la vida y aquí estamos viviendo como especie, ¿no? Pero sí, justamente desde el ego equilibrado, desde el, no sé si sería la palabra correcta, pero bueno, desde el ego saludable, eh, surge entonces una apertura mayor eh, a la conciencia. Es lo que estoy entendiendo, ¿es así? ¿Sí? Ok, El, 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 la apertura a la conciencia se da cuando encontramos el significado de lo que vivimos, ¿sí? claro, Porque como tú dices, bueno, pues es un cuento, es una historia que se va, pero lo importante es el mensaje, ¿sí? Es el mensaje. Por ejemplo, ahorita en el streaming que estamos haciendo para tu público, estamos desarrollándolo, ¿sí? claro. Pero tenemos que ir encontrando qué representa el tarot, qué mensajes tengo, qué mensajes tú tienes, y finalmente ahí viene el significado. Significado es la esencia de las cuestiones, ¿sí? Lo que Claro, verdaderamente significa algo, eso nos lleva a la evolución, ¿sí? Instantáneamente, ¿sí? claro, La claro. evolución no es un proceso tan largo necesariamente. La evolución son chispazos que van dándose, ¿sí? Pero que una vez que los consigues, ya no se apartan de ti. Claro. Oye, y entonces el tarot es una herramienta terapéutica, Puede decirse que es una herramienta terapéutica, porque por te supuesto enciende que lo la es. luz, ¿no?
te enciende la luz, es como Pues ir que a lo es terapia. en la medida que un lector de tarot responsable y consciente y sabedor de su asunto, Ajá, pues tiene que saber qué mensajes el tarot le ofrece a las personas. claro. Solamente déjame hacer un paréntesis. La mayoría de las mancias nos vienen, como la astrología y la cábala, de los hebreos, de los griegos, del viejo mundo, ¿sí? Aquí, desafortunadamente, en América, no ha habido antiguamente un conocimiento o una tradición que nosotros podamos seguir en ese sentido. ¿Sí? Entonces, el, el, es una tarea evolutiva, es una herramienta evolutiva, volviendo al tema del tarot, ¿sí? Porque te decía que un lector tiene que ser consciente de lo que puede, de lo que el tarot le ofrece como mensajes, porque son eso. El tarot ofrece mensajes, ¿sí? No solamente contesta preguntas, ¿sí? Porque mucha gente lo lee como si fuera un libro en donde te pone todas las cartas y se van como hilo de Claro. media, hablando de todo, de todo, de todo. Cuestiones anecdóticas o cuestiones superficiales, y bueno, pues no es el mejor papel del tarot, ¿no? Realmente el tarot tiene que hablarnos de lo que le pasa a la persona, de lo que sufre la persona, de lo que la atormenta, de que esos tormentos la llevan a la evolución, precisamente. La evolución surge de la oscuridad, ¿sí? Eso es muy importante. La alquimia no nos muestra, ¿sí? Es la materia prima oscura, ¿sí? Terrible, eh, eh, amenazante, ¿sí? La sombra de nuestra peor cualidad, de nuestras peores cualidades, lo que puede llevarnos a la evolución. No son Claro. cuestiones sublimes, no son cuestiones del amor, no son cuestiones de ese tipo. Ahí solamente estamos hablando de ideas, de conceptos, de buenas intenciones que no implican ninguna responsabilidad y que cualquier persona puede hablar y decir y ofrecer. Aquí no se trata de lo que puedas ofrecer. Aquí se trata de que tomes a la persona, la tomes, te hagas cargo de la persona, te hagas cargo de su conciencia, tome la responsabilidad de su dolor, de su, de su ignorancia, de su confusión y la ayudes a encontrar un camino, ¿sí? Porque para eso debes estar capacitado. Y eso es Claro. evolución, eso es evolución. Tiene que salir de ahí las cuestiones sublimes de la vida surgen de lo más oscuro y de lo más terrible del ser humano. Venga, qué respuesta tan enorme acabas de ofrecernos. Así, para todos aquellos que se cuestionaban acerca de qué cosa es el tarot y para qué sirve y cómo funciona, y eso es magia, no sé, ¿sabes? A veces veo a la gente dudar del tarot como, como en estas películas donde está la bruja con la bola, así, y digo, justo esto que acabas de decir es una respuesta, ¿no? Es que no es magia, el tarot no te va a decir nada que no sepas, ¿no? El tarot te va a recordar algo que está ahí, te lo va a reafirmar o te lo va a mostrar, a revelar, ¿no? Y bueno, entonces el tarot es una identidad, es el tarot algo que genera identidad, que es, tú me preguntabas, bueno, más bien me decías, ¿tiene vida propia el tarot? ¿No? ¿Cuál es esta cuestión de identidad que genera el tarot? Creo que ya nos lo has mencionado en todo este momento, pero bueno, sería bueno como mostrar esta palabra como tal, la identidad como tal, una posibilidad que te ofrece el tarot, como reconocerte a ti mismo, ¿cierto? Mira, en psicología y en particularmente la psicología de Jung, de Carl Gustav Jung, él maneja el tema del yo y del ego, como lo hace Freud, porque es su maestro finalmente, pero él va un poco más allá cuando él postula la existencia del self, ¿sí? El self o sí mismo, self en inglés, ¿sí? O sí mismo, en español, la única traducción que podemos darle, ¿sí? Es un punto del yo
que no está necesariamente tocado por las tribulaciones y por la vida normal, ¿sí? Es una fuerza que no es, casi no es humana, incluso, casi podríamos decir, ¿sí? Pero por supuesto que guía lo humano, es divina por sí misma, podríamos considerar. Jung no utiliza el término, pero todas las características de una fuerza que está ahí para asistirnos en nuestras dudas, en nuestro camino, para ayudarnos a cumplir nuestro destino, ¿sí? Nuestro mejor destino, por supuesto, ¿sí? Es una fuerza que es enorme y yo creo que el tarot apela o tiene su base, su esencia en esa fuerza en cada quien, ¿sí? Eh, eh, el tarot finalmente hace hablar al self en cada quien, al yo, al sí mismo, ¿sí? Al sí mismo, y nos ofrece el mejor camino, porque aquí conviene utilizar el término destino. El destino no es algo que debamos de cumplir negativamente sin poder chistar, no. El destino simplemente, ¿sí? Eh, a, el destino representa lo que mejor podemos hacer con nuestras vidas. No es algo escrito necesariamente. Es algo escrito, pero es la mejor versión de nuestras vidas. Sí. Nos resistimos muchas veces, no lo entendemos, nos rehusamos, pretendemos que nosotros sabemos cómo hacer las cosas. Sí. Mientras más jóvenes somos, desafortunadamente, más pretendemos saber cómo hacer las cosas. Y entonces, pues ya llega, cuando llega uno a los 40 o a los 50, uno descubre que las cosas tienen su propia razón de ser. Y uno tiene que saber respetarlas, a la vida, a las personas, a las cosas. Y ese respeto ya te hace acceder, ¿sí? Un poco a la mejor versión de tu propio destino. Entre tanto, solamente estás en contra de ti mismo, ¿sí? Y hay personas Vale, que definitivamente son su peor enemigo, ¿no? Sí, claro. así es. Oye, no, pues está fuertísimo el tema del día de hoy. Es así como una zarandeada, una cucharada de su propio pocholate. Oye, pues bueno, a ver, de aquí viene algo sumamente importante en esta siguiente pregunta. La pregunta es, ¿cómo le preguntamos al tarot? ¿Por qué? Porque regularmente las personas asisten con tarotistas y está súper padre, pero también hay personas que se compran su propio tarot o les regalan un tarot, que serían los más afortunados, y empiezan de pronto ahí como a tirarse el tarot. ¿Cómo preguntarle al tarot? Bueno, yo creo que tienes que tener una autorización propia, ¿sí? Esa autorización depende de que tú tengas la intención, que te nazca la intención, que estudies, aunque sea un libro, y que tengas la inquietud de comenzar a aprender, a conocer, ¿sí? Es válido, es válido. Nosotros somos libres de hacer eso, ¿sí? Con el tiempo tendríamos que comenzar a ver que cómo el tarot nos moldea, porque el tarot te moldea. Eso es lo más interesante. Cuando tú lo practicas, te va moldeando, ¿sí? Va moldeando tu vida, ¿sí? Va moldeando, va normando tu proceder y va normando tu habilidad para entender las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos el procedimiento básico que es mezclar las cartas, es un procedimiento que tiene que hacerse de tal modo que las cartas todas queden al azar, ¿sí? Yo primero las tenía ordenadas para la constitución básica del tarot, que te lo recuerdo a ti, te lo recuerdo a todos nuestros escuchas. El tarot tiene 22 cartas y esa es la esencia del tarot, 22 cartas especiales, ¿sí? Que reflejan el desarrollo humano, el desarrollo y la evolución humana, ¿sí? Luego vienen 4 palos de la baraja, palos, los bastos, los oros,
las espadas y las copas. Todos estos símbolos, pues desde luego son medievales, casi. Es el fin del medievo cuando en el Renacimiento se forma, y por supuesto que tienen que tener toda esta tradición. Entonces, una vez que hacemos esta mezcla, como ya la acabo de hacer, sí, podemos, como con una mano santa, sí, elegir una Así carta elegir. o hacer a la persona. Lo ideal es hacer a la persona elegir una carta, ¿no? Yo en este momento voy a elegir una carta para ti. Me voy a permitir porque tú me has autorizado, ¿sí? Esa carta debería de decirnos algo sobre ti, no sé qué, ¿sí? Entonces, lo que yo hago, ¿sí? Es con las cartas mezcladas hacer un corte, ¿sí? Que casi siempre, pues uno, no importa dónde lo haga, porque esas cartas, ¿sí? Se supone que ya están bien mezcladas, ¿sí? La carta que queda descubriéndose, esta carta nos reflejaría algo importante de ti en este momento, en este instante, ¿sí? Es un palo de la baraja, son las copas, ¿sí? Son el 3 de copas, ¿sí? Más allá de la figura en sí que representa las tres gracias, ¿sí? Que es un tema moral y de motivo filosófico, más allá de eso está representando un símbolo de realización y de felicidad, ¿sí? O es por una búsqueda. Por lo menos en tu caso, nos está diciendo el estado de ser que tienes, ¿sí? En ese instante, ¿sí? Que es un estado de fluidez, de actividad, ¿sí? Y sobre todo en un plano en particular, en el plano emocional, ¿sí? Quiere decir que lo que tú estás viviendo en este momento emocionalmente, valga la expresión amorosamente, es un tema bueno, es un tema positivo, cualquiera que sea, ¿sí? Entonces, es un buen mensaje, ¿sí? Es un bonito mensaje, es un mensaje también que te ayuda o te compromete en parte también a dar lo mejor de ti mismo en ese tema. Entonces, este es un procedimiento básico, ¿no? Es un procedimiento básico para ver. Y arriba, yo la abrí así, y en la parte de arriba, ¿sí? Lo que tapaba tu carta que te he mostrado, ¿sí? Es esta otra, ¿sí? Este sí es uno de los tarots, el 6 de los enamorados, ¿sí? Que es un símbolo de elección, ¿sí? Esto sí representa una cuestión de conflicto de algún modo, porque está indicando que tú tienes que saber elegir, ¿sí? Tus opciones existen, pero tienes que saber hacer buenas elecciones, ¿sí? En donde, por supuesto, que en el tema de la anterior carta, ¿no? En el tema del amor, en el tema de las amistades, ¿sí? Sigue siendo un tema vigente, y si aparece esta carta tan fuerte, eso quiere decir que eso tú lo traes arrastrando desde hace mucho, ¿sí? Okay. Es un tema tuyo. Y precisamente aquí podríamos nosotros avanzar y indagar, ¿no? Porque las otras cartas, cuando hace uno una tirada, por supuesto que pues salen cartas y podemos hacer tiradas. Okay. Y hacer un desarrollo de tus temas, ¿no? Ahorita hay un tema que ha surgido como base, y de ahí pueden surgir otros, por supuesto, ¿sí? Puede aparecer otro, pero ese probablemente es el que el tarot nos está mandando como mensaje para ti. Oye, bueno, está súper interesante y voy a querer una lectura después de esto porque todas las lecturas que me has hecho a lo largo de mi vida, ya tenemos un ratito de conocernos, siempre han sido, ¿sabes? Como, órale, despierta, ¿no? Súper buenas, súper precisas. Justo ahora que me enseñabas estas cartas, pues también me siento un tanto así. Las voy a contar toda la vida porque me echaría aquí otra hora, pero me siento justo así porque siento que en mi energía radica esta cuestión de tener que elegir, ¿no? Es como si la vida me dijera, ahí te va una y otra vez, ahí te va una y entonces es un tema mío, ¿no? Es un tema de mi
perspectiva, mi conciencia, mi persona, en el cual pues hay que trabajar, ¿no? Entonces, me parece muy fortuito lo que has sacado en esas cartas y te lo agradezco infinitamente, Fer. Y bueno, ¿qué no preguntarle al tarot? Yo, por ejemplo, que a veces me aviento mis tiraditas así con personas, me he dado cuenta que yo sí les digo, cuando ellos dicen, ay, ¿qué pregunto? Digo, no preguntes cosas que no te interesan saber. No preguntes cosas que no quieres saber, porque te va a responder. Entonces, aguas, yo sí les digo así, aguas con lo que preguntas si no quieres saberlo, ¿no? Entonces, ¿tú qué dirías que no le pregunten al tarot? Bueno, pues algo que yo creo que las personas en esencia son libres, pero eso lo tiene uno que modular uno mismo, le corresponde al lector, ¿sí? Las personas tienen que ser libres de preguntar, de conocer, de indagar, ¿sí? No debe de haber límite. Uno no debe de condicionar a las personas, pero sí corregirlas, en todo caso. Si las personas nos están haciendo una pregunta como, por ejemplo, me voy a sacar la lotería o debo terminar con mi pareja o no, ese tipo de cuestiones, pues revelan inquietud. ¿Cuál es la inquietud? Por supuesto, la inquietud esencial, y esa es parte de la psicología, pues que si la persona quiere sacarse la lotería es porque tiene graves problemas económicos, ¿no? Y si tiene dudas de cómo, de qué hacer con su pareja, es porque algo anda mal con su pareja. Entonces, pues ahí hay mensajes, ahí están los mensajes, ¿sí? Por supuesto que hay cosas que me parecen difíciles de que ocurran, sí, pero llega a ocurrir cuando las personas preguntan si quieren, si quieren tomar decisiones terribles para con las demás personas, ¿sí? Ahí es cuando uno entra, ¿no? Es decir, la persona es tan libre como sea para hacer preguntas. Uno es el que tiene que interpretar, la pregunta de la persona y luego ayudarnos con el tarot para ver qué respuesta le podemos dar a la persona, ¿sí? Claro. Pero definitivamente las personas tienen que ser libres, aun cuando su pregunta suene terrible, uno tiene que saber qué hay detrás de ella, ¿sí? Para Claro. eso tiene que estar capacitado, ¿sí? Cualquiera que sea su pregunta, no puede uno Ok. condicionar esas preguntas porque el tarot uno lo conduce, ¿sí? Uno debe Claro. tener la fuerza para conducirlo y para conducir también al cliente, a la persona que nos consulta. Ok, pues yo sí me he percatado como en diferentes situaciones a través del tarot de personas que llegan a la consulta o a esta lectura muy herméticas, ¿no? Muy cerradas. Y que bueno, uno no puede, yo a mí me pasa que yo no puedo acceder porque digo, pues es que no traes disposición de apertura, entonces es difícil leer, ¿no? Ciertas cosas. Pero también me he percatado que hay personas que llegan a la lectura con el afán como de encontrar respuestas a cosas que pues de pronto, más allá de lo que representen o sean, tal vez son un tanto mal encaminadas en la comunicación, me refiero, ¿no? Por eso la pregunta de cómo preguntarle al tarot, ¿no? Entonces también siento que es un tanto como la construcción de la pregunta, lo que te ofrece la respuesta. No sé si sea así, no sé si yo soy la que lo ve así. Cuéntame si tú lo ves igual o si tú dices, no, no pasa nada. De todas formas lo interpreto. Porque a mí me gustaría, antes de pasar a la siguiente pregunta, que nos respondieras un poquito de eso, porque la siguiente pregunta es cómo interpretar al tarot. Sí, bueno, tu propia fuerza tiene que guiarte en ese tipo de cosas y definitivamente tienes que tener la misma libertad que tiene la gente para afrontar, la tienes que tener tú para enfrentar tu reto Eh, y descubrir tus maneras, ¿sí? Y entonces la siguiente pregunta es, ¿Cómo interpretar el tarot? yo creo que tenemos muchos libros buenos, ¿sí? Muchos libros buenos, hay uno de Stuart R. Kaplan, es un clásico, también de
Gerard Cos, un francés. Son libros clásicos, el de Papus o Gerard Cos es uno de los más autorizados. Por supuesto, el libro de Stuart R. Kaplan, Tarot, también lo es. Esos son los dos que a mí me ayudaron mucho, siempre. Y por supuesto, ya hay muchos otros, ¿no? Hay muchos otros que utilizan, pues, muchas recetas, ¿sí? Valga la expresión. Pero más allá de las recetas, que puede ser cómo hacer una tirada, qué interpretación tiene en buena y mala una carta y ese tipo de cosas, yo creo que uno tiene que aprender otras cuestiones, ¿no? Astrología uno tendría que aprender, sin duda, ¿sí? Porque Kabbalah y astrología, porque el tarot está lleno de alusiones a estas disciplinas, ¿sí? Entonces siempre es útil ese tema y por supuesto la psicología. Entonces, ¿cómo interpretar el tarot? Yo creo que hemos estado viendo que se tiene que interpretar con un espíritu de mucha responsabilidad, ¿no? Y con mucho valor, por supuesto, porque no cualquiera se pone a leer el tarot y a enfrentarse a los problemas de las personas, ¿no? A las preguntas, a las inquietudes. Y a la energía, a las energías. A las energías que surgen de las personas, ¿no? Entonces, así es. Oye, y también, bueno, ya para cerrar, la pregunta para el cierre es bueno, son dos, la de quién habla cuando habla el tarot, que tú en la mañana nos decías que cuando tú tienes el objetivo de conectarte con tu yo supremo, viene esta información a ti, ¿no? Entonces, ¿quién habla cuando habla el tarot? Yo creo que habla el self, habla el Dios supremo, sí. Habla lo mejor de cada quien, sí. A veces ni siquiera lo oímos bien, pero ahí está hablando, sí. Esa es la idea. Toda la gente que lo hace con responsabilidad y con devoción, pues va a encontrar las respuestas de ese modo, sí. Y ahí estamos conectándonos con lo mejor de nosotros mismos, sí. Hay quien a veces pretende que a través del tarot también hablan fuerzas oscuras, ¿sí? Hablan todo tipo de fuerzas, ¿sí? Uno es el que modula esas fuerzas. Uno es el que tiene que tener el control de esas fuerzas, ¿sí? Porque si un cliente insiste o te lleva en una dirección, la sesión de tarot puede tornarse complicada y fea, ¿sí? Ajá, sí, Entonces, ahí lo que está hablando es la duda, el caos, el conflicto de la persona, y en todo momento tú tienes que tener control para que hable lo mejor de ti y de la persona. Ok. Oye, bueno, en la pregunta de los 64,000 para cerrar, que es, ¿cómo saber cuál es el verdadero papel de las personas? ¿Cuál sería el verdadero papel de las personas? O sea, en términos generales, digo, efectivamente, porque cada uno vamos a tener el propio. Pues mira, el mejor papel de un individuo siempre es saber en dónde está parado, ¿sí? Tener conciencia de quién es y sobre todo el tema de las responsabilidades, ¿sí? Y te decía, las lealtades son muy importantes, uno tiene que saber a qué conocimiento le es leal, ¿sí? Uno tiene que saber con quién irse, si con Dios o con el diablo, valga la expresión, por mencionar Sí, a claro. Dios, al diablo, con la verdad y la justicia, o el caos y el conflicto, ¿sí? Pero bueno, uno no puede rehusar el conflicto, a veces, ¿sí? Uno no puede rehusarlo. Entonces, el mejor papel de una persona, el tarot se supone que nos ayuda mucho en eso, tiene que ser el de ser responsable de quién es y de lo que sabe. Y de usar eso para proteger a otras personas, para guiarlas responsablemente con lo que sabe. Pero proteger es muy importante. El conocimiento es muy importante. Tú, por ejemplo, tienes un gran don en tu mente, en tu habla, tu manera de hablar, ¿sí?
Gracias. que pues, es el don de Tauro, pero particularmente de tu Mercurio en Géminis. Sí. Ajá. Te dieron ese gran don del habla, sí, de las ideas, de poderlas expresar, de ser una comunicadora. Entonces tú tienes hay una responsabilidad, ¿sí? Claro. Sea que leas el tarot, sea que estés haciendo un streaming como ahorita, que estés compartiendo cosas, ¿no? Entonces, estás actuando con la responsabilidad y creando responsabilidades en los demás, ¿sí? Claro. Y eso es bueno. Ay, pues sí, pues muchísimas gracias, Fer, nos has dado muchísimas respuestas. Perdona que te hayamos hecho venir con esta gripe que traes. Esperemos que te mejores ya, así súper, hiper, mega rápido, y que si no, el proceso sea pues llevadero y bonito. Te Ay, agradecemos voy. muchísimo tu presencia. La verdad es que yo admiro muchísimo tu inteligencia y no solo tu inteligencia, sino también tu conocimiento, tu persona, tu capacidad de relacionar cosas. Yo quiero hacer otro streaming aquí de astrología, historia, por favor, por favor, por favor. Te agradecemos mucho. Por acá está Javi en algún lugar del espacio virtual. Y bueno, pues gracias, Fer, por esa respuesta. Para todos los que se quedan por acá todavía y los que verán este streaming posterior, pues bueno, la respuesta más hermosa es esta que nos dio Fer, bueno, todas, pero la respuesta del cierre, ¿no? El que sepas dónde estás parado. Entonces, ¿para qué me sirve esta herramienta evolutiva que es el tarot? Pues para saber dónde estoy parado. Te agradezco, Fer, infinitamente. No te Gracias vayas, a por ti. acá nos quedamos chismeando Gracias. en el Zoom. Te mando un abracito y nos despedimos de todos los que vienen acá a la utilidad. Gracias. Órale, pues. Órale, pues. Hasta luego. Adiós.